Buenas tardes a todos. Déjenme les comparto pantalla para poder iniciar con nuestra clase del día de hoy. Mm, Muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Espero tengan una buena tarde. El tema que nos ocupa el día de hoy es lo relacionado con los conjuntos numéricos y sus propiedades. En la clase del día de hoy sí me parece de suma importancia que tengan a su lado una hoja de papel, una pluma o un lápiz para poder, bueno, para intentar de que ustedes en ese momento estén realizando las operaciones o los números o las letras que vamos a hablar ahorita por el día de hoy en los conjuntos numéricos. Es un tema sumamente o relativamente fácil, pero como les comento, si es necesario que tengamos a nuestra mano cerca de nosotros un papel, una hoja de papel, una pluma o un lápiz, para que cuando yo les vaya diciendo los conceptos, lo podamos ir desarrollando para entenderlo de una manera más simple. Porque al principio, si nosotros vemos los conceptos nada más teóricamente hablando, sí se nos dificulta un poco, pero ya cuando nos enfocamos en vaya, ya cuando nos enfocamos ya a hacerlo nosotros, vemos que sí es algo relativamente simple, pero sí es necesario que lo vayamos entendiendo de una manera ya, y vaya, nosotros que lo vayamos describiendo en una hoja, ¿verdad? Bueno, para empezar nuestra clase del día de hoy, como dijimos, conjuntos numéricos y sus propiedades, nosotros tenemos que hablar principalmente de estos conceptos y fundamentos en el álgebra básica. Empezamos diciendo nosotros entonces que el álgebra básica es una rama fundamental de las matemáticas que se va a ocupar del estudio y manipulación de símbolos y expresiones para generalizar y resolver problemas. Su función principal y primordial es abstraer y formalizar operaciones aritméticas, permitiendo trabajar con cantidades desconocidas o variables de manera estructurada. Como les comento, son símbolos y su manipulación, realizándolo en expresiones geométricas ya de forma generalizada. Estamos hablando de lo que es la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces es muy importante que nosotros, después de utilizar ciertos símbolos o ciertas reglas que se van a seguir en este conjunto de operaciones, podamos nosotros llegar a conocer cantidades específicas de cantidades desconocidas. Vemos entonces que desde el punto de vista teórico, el álgebra se construye sobre la idea de que los símbolos representan números o cantidades que pueden cambiar, lo que introduce con esto el concepto de variable. Esta abstracción nos va a posibilitar el análisis de relaciones y funciones sin necesidad de conocer valores concretos. Como les comento, hay que utilizar estas reglas o estas leyes matemáticas para poder llegar nosotros a un punto en específico después de conocer ciertas cantidades que nos están estableciendo con una variable. Principalmente conocemos las variables X y Y, son las que se manejan principalmente, pero ya sabemos que hay operaciones con polinomias o con más cantidades, por lo cual es necesario utilizar más letras o más simbología para nosotros llegar a una operación aritmética en específico. Desde el punto de vista teórico, el álgebra se construye sobre la idea de los símbolos representan números o cantidades que pueden cambiar, lo que va a introducir el concepto de variable, es lo que les había comentado. Bueno, la comprensión del álgebra requiere entender sus fundamentos lógicos, que se utilizan entonces símbolos, términos, coeficientes, operadores, expresiones y ecuaciones. Cada uno de ellos va a tener un rol específico o reglas en específico dentro del sistema formal que se va a conformar esta disciplina matemática. Las operaciones algebraicas básicas, como lo son la suma, la resta, multiplicación y división, que son las que nosotros conocemos básicamente desde que iniciamos nuestra vida escolar, se aplican sobre estos símbolos respetando reglas precisas que permiten mantener la coherencia lógica y la validez de los procedimientos. Entonces, con esto nosotros podemos entender que las reglas son específicas para cada tipo de operación o cada tipo
Sí, pues sí, de operaciones que nosotros llevamos a cabo. No vamos a utilizar la misma puntualidad, ni los signos van a valer las mismas cantidades, ni las mismas reglas en la resta que en la suma, en la multiplicación, lo que es en la división. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos de manera específica cuáles son los puntos o las reglas a seguir en cada uno de estos procedimientos. La importancia entonces del álgebra va a radicar en su capacidad para modelar situaciones generales, desde la simple resolución de ecuaciones hasta la formulación de leyes y modelos complejos en ciencias exactas, que viene siendo la ingeniería, la economía, etcétera. En el ámbito académico es muy importante que nosotros dominemos el álgebra básica, puesto que esto nos permite avanzar hacia áreas superiores de matemáticas, ya que constituye el lenguaje universal para describir fenómenos cuantitativos y cualitativos. Por eso, como les comento, empezamos de lo menos a la más, entendiendo lo básico de estas operaciones, ¿verdad? Ok, ya de manera particular, nosotros vamos a ver lo que son las operaciones algebraicas fundamentales en lo que es la adición y la sustracción, lo que más comúnmente conocemos como la suma y la resta. En cuanto a la adición y la sustracción, son las operaciones básicas del álgebra que nos van a permitir combinar y comparar cantidades. En términos algebraicos, nosotros vemos que estas operaciones se realizan entre términos semejantes, es decir, aquellos que tienen la misma variable y exponente. Ahorita les explico de forma más detallada. Desde una perspectiva teórica, la adición en el álgebra se va a definir como una operación binaria que cumple ciertas propiedades como la conmutatividad y la asociatividad, que es operaciones conmutativas y operaciones asociativas, las cuales son fundamentales para garantizar que el orden y agrupación de sumandos no altere el resultado. Es decir, nosotros en la propiedad conmutativa las podemos cambiar, las podemos agrupar en diferentes lugares, los números, y esto no va a alterar el producto o el resultado final. Y en las asociativas podemos simplificar los números que se nos están presentando, asociarlos unos con otros, y esto también como consecuencia va a hacer que no se altere el resultado. Por eso es muy importante que con nosotros podamos distinguir las propiedades conmutativas y asociativas en la suma. Aquí si nosotros, como les explico, no va a cambiar el producto. Por ejemplo, nosotros podemos tener A más D más C, y nosotros podemos cambiar al principio la C y luego la A y luego la B, y esto no va a alterar el resultado. Esa es una propiedad conmutativa de la suma, o de la operación de la suma. En cuanto a la sustracción, por su parte, bueno, puede interpretarse como la suma del inverso aditivo. ¿Qué es el inverso aditivo? Bueno, nosotros vemos que nosotros al momento de restar una cantidad, es una cantidad mayor, ponemos una cantidad que se le va a restar, y el resultado, esa viene siendo la suma del inverso aditivo, es decir, el aditivo es lo que nos dio como resultado, le vamos a sumar la cantidad que restamos. Es decir, esta cantidad que se resta va a ser la suma de su opuesto, ¿sí? Lo que nos va a permitir transformar expresiones y simplificar las ecuaciones. Estas operaciones están sujetas también a reglas estrictas para combinar términos, como lo son sumar coeficientes de términos semejantes y respetar el signo algebraico que acompaña cada término. Sabemos que existen signos de positivo y de negativo, entonces es muy importante que nosotros como regla específica también respetemos estos signos, los cuales en clases posteriores vamos a ver cuáles son las reglas de estos signos, lo que van a cambiar a negativo o positivo, si se va a sumar o restar, aunque sea suma o resta, pero ahorita no es lo importante de la clase, simplemente que nosotros sepamos que al momento de que realicemos estas operaciones de sustracción de suma, podamos nosotros conocer que debemos respetar el signo que traiga cada número o cada cantidad que estamos sumando. A nivel conceptual, nosotros podemos decir como
Resultado que la correcta manipulación de la adición y la sustracción es esencial para la simplificación de expresiones algebraicas, lo que es un paso previo que es 100% indispensable para resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones más complejas. Al momento en que nosotros entendamos las reglas básicas, de ello vamos a partir para poder hacer situaciones ya más, como comento, más complejas. Por ejemplo, no vamos a sumar ya A más D más C, sino que vamos a sumar A más B o X menos B, etcétera, ¿sí? Entonces empezamos con las reglas simples, las reglas básicas para nosotros poder ampliarlo a ecuaciones ya mucho más, mucho más difíciles, ¿verdad? Ok, vamos a entrar ahora sí a lo que viene siendo el estudio en definitiva de la multiplicación en álgebra, lo que es su definición y sus propiedades, como les dije. En cuanto a la suma, pues tiene una propiedad conmutativa y la propiedad asociativa. En cuanto a la multiplicación, nosotros podemos decir que en el álgebra la multiplicación consiste en una operación que va a combinar términos o expresiones para formar productos, aplicando con ellos reglas específicas según la naturaleza de los factores. Se extiende entonces y se entiende desde la multiplicación numérica básica hasta la multiplicación de polinomios y expresiones más complejas. Por ejemplo, una propiedad fundamental de la multiplicación es la conmutatividad, así como habíamos hablado de la suma, que nosotros podemos cambiar el orden de los factores sin que esto vaya a establecer una alteración en el producto o en el resultado. Formalmente, por ejemplo, nosotros podemos tener una multiplicación que sea A por B y la podemos cambiar B por A. Y esta propiedad, bueno, este cambio no nos va a alterar el producto o el resultado, pudiendo decir nosotros entonces que esta propiedad es esencial para la manipulación simbólica sin pérdida de generalidad, es decir, sin alteración del producto y que se altere el resultado de una operación ya más compleja, ¿sí? No hay problema que nosotros lo modifiquemos, ya sea en una suma de dos factores a más factores, porque al momento de hacer los cambios en la multiplicación también va a quedar igual el mismo resultado. En cuanto a la asociatividad de la multiplicación, esta propiedad es una propiedad clave, perdón, que nos va a permitir reagrupar factores sin afectar el resultado. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos asociarlos para simplificar nuestra operación. Es ahí donde les comento que todo lo que les estoy diciendo, que A más B más C, lo pueden ir ustedes poniendo en una hoja de papel para que puedan irlo entendiendo. La conmutatividad, como decimos, es la más simple porque nada más es cambiar el orden de los factores y nos altera el producto. Pero en cuanto a la asociatividad, aquí esta propiedad sí nos va que nosotros agrupemos varios factores obteniendo el mismo resultado. Por ejemplo, nosotros podemos tener A por B por C es igual a X, ¿sí? Eso lo pueden ir ustedes anotando. A por B por C es igual a X. Y nosotros vemos que lo podemos nosotros, por ejemplo, combinar o cambiar las letras, por ejemplo, por 2, 3 y 5. ¿Sí? Podemos tener nosotros 2 por 3 por 5. Es igual a cierta cantidad, ¿sí? Que en este caso sería 30. Entonces, nosotros podemos poner la A y luego poner por y en un paréntesis poner B por C. Entonces, nosotros al cambiar aquí, nosotros tenemos que la A es 2 y podemos multiplicar por y entre paréntesis 3 por 5. Nosotros al multiplicar el 3 por 5 del paréntesis nos da 15 y al multiplicarlo por el 2 nos va a dar el mismo 30. O a la inversa, poner en un paréntesis la A por B y luego cerrar paréntesis por 5. Tendríamos 2 por 3 que es 6 en el paréntesis por 5 es igual a 30. ¿Sí? Entonces aquí nosotros vemos que esto no nos va a alterar el producto y este principio nos va a facilitar la organización y la simplificación de expresiones algebraicas complejas. ¿Por qué? Porque si ahorita estamos hablando de expresiones muy básicas,
en un futuro se van a tener que realizar operaciones mucho más complejas y esto nos va a servir para que esté más simplificado y no hagamos un problema más amplio, pudiéndolo nosotros ir asociando y simplificando. Además, también nosotros podemos ver que la multiplicación tiene una propiedad distributiva, que viene siendo la conmutativa, la propiedad asociativa, y ahora tiene una propiedad distributiva respecto de la suma. Es decir, que por ejemplo nosotros podemos, como les digo, pueden ponerlo en su papel, poner A y luego por y en paréntesis B más C y cerrar paréntesis. Si nosotros lo hacemos de esta manera, con los números que habíamos utilizado, que eran 2, 3 y 5, nosotros podemos tener entonces que A es igual a 2 por, y en paréntesis tenemos B y C, que es igual a 3 más 5. Entonces nosotros tendríamos que, al momento de despejar el paréntesis, que en un principio se deben de hacer realizar las operaciones que están dentro del paréntesis, tendremos en un paréntesis 8 y finalmente en la parte de fuera la A sería el 2. Entonces nosotros tendríamos 2 por 8 16. En cambio, nosotros también podemos ir multiplicando las cantidades que están dentro del paréntesis por la cantidad que está afuera, que es el que está multiplicando. Por ejemplo, podemos tener el 2 y multiplicar primero 2 por 3 y luego poner más 2 por 5. Entonces nosotros aquí tenemos que 2 por 3 es 6 y 2 por 5 son 10 y nos da la misma cantidad si nosotros lo multiplicamos primero de forma simplificada. Es decir, aquí nosotros el problema no lo estamos simplificando, sino que lo estamos haciendo de una forma más amplia, pero al final el resultado es el mismo. Entonces, esta propiedad que tiene también, aparte de la propiedad asociativa, es la distributiva, o sea, distribuimos los productos, los separamos, pero el resultado sigue siendo el mismo, ¿verdad? El conocimiento entonces profundo de estas propiedades de las que estamos hablando, a ver, permítame, eh, permítame tantito. Ok, bueno, decimos entonces que el conocimiento profundo de estas propiedades no solo nos va a facilitar los cálculos, sino que también nos va a permitir demostrar teoremas y fórmulas generacionales en álgebra y análisis matemático. Como les comento, nosotros podemos utilizar la forma que queramos en ciertas operaciones que estemos realizando, utilizar el método que se nos sea más adaptativo, pero sí es necesario que los conozcamos para que nosotros podamos también hacer las operaciones más sencillas cuando tengamos expresiones algebraicas muy grandes o muy complejas, y esto nos va a facilitar que podemos nosotros ir desarrollando el procedimiento, ¿verdad? Ya de en operaciones o con ciertas reglas, como nosotros lo estamos diciendo aquí en teoremas, o sea, la teoría de una operación y nosotros poderlas formular de forma, sí, irlas desarrollando de una forma más específica para ir entendiendo y analizando la operación que vamos a realizar. Entonces, podemos nosotros finalizar en este punto señalando que la multiplicación en el álgebra nos va a servir como un puente para introducir conceptos mucho más avanzados, como lo es el producto de escalar en vectores, productos cartesianos en conjuntos y la formación de estructuras algebraicas, temas que se van a ir conociendo más adelante. Ahorita lo que estamos viendo son las principales definiciones y las reglas básicas para podernos ir a operaciones mucho más complejas en un futuro. Bueno, ya les voy a poner la diapositiva para que la chequen y ya les voy a cambiar a la otra, ¿va? ¿Esta es la diapositiva? Ok. Ahí sí ven ustedes, ven los ejemplos de lo que estábamos hablando ahorita, como les estaba explicando. Aquí ya ven las operaciones mucho más simples a complejas y aquí van viendo los tipos de cómo se hacen asociativa, distributiva y la conmutativa, ¿sí?
Aquí están los ejemplos, porque como les comento ahorita, más que nada es entender cómo se van a hacer las distribuciones, cómo la voy a hacer cuando es conmutativa, cómo voy a cambiar los factores para no alterar el producto, cómo los voy a asociar y cómo los voy a distribuir, pero sin importar mucho todavía realizar operaciones complejas, simplemente conocer las formas en que voy a modificar y llegar a la conclusión de que es el mismo resultado, para que no se preocupen mucho por ahorita analizarlas, ¿verdad? De una forma más, bueno, de encontrar resultados ya mucho más complejos, nada más estamos viendo las reglas, en principio. Bueno, en cuanto a la división algebraica y la jerarquía de operaciones. Bueno, la división en álgebra es la operación inversa a la multiplicación y se define como la distribución equitativa de una cantidad en partes iguales. Es decir, en la multiplicación nosotros vamos a ampliar, ¿sí? Estamos buscando 2 por 5 10, o sea, 2 multiplicarlo 5 veces y ¿cuánto nos da? A la inversa de la división, aquí nosotros vamos a distribuir en cantidades, en partes iguales o cantidades iguales. Nosotros tenemos el 10, quiero ver si lo divido entre 5 personas o 5 partes, ¿cuánto me va a dar? Entonces vamos a decir que en 2, o sea, es al revés, no lo estamos ampliando, sino que lo estamos distribuyendo de una forma equitativa para que sean cantidades iguales. En términos simbólicos, dividir por una expresión equivale a multiplicar por su inverso, así como lo estábamos viendo en la suma y en la resta. En la suma yo voy a adherir una cantidad a otra y en la resta va a ser lo inverso. El restante o el resultado que me dé lo voy a sumar a la cantidad que le resté y esa es la primera cantidad. Aquí también estamos viendo su inverso, que viene siendo yo no la voy a amplificar, sino que yo la voy a distribuir de una forma equitativa en partes iguales y esto pues ya va a ser una distribución que viene siendo una expresión que va a equivaler a multiplicar por su inverso, que va a ser su inverso multiplicativo, o sea, que sería la división. Siempre que exista, porque también hay que recordar que no siempre los números nos dan exacto. A veces cuando nosotros hacemos las divisiones, muy comúnmente del residuo decimos lo que me sobró, ¿verdad? Es muy como que digamos, y sobran 5, residuo 5. Entonces, si hay un residuo, pues no va a ser su inverso, ¿verdad? Porque tienen que ser cantidades exactas, que al momento de que yo la multiplique en su división sea 100% iguales, ¿verdad? Entonces, siempre que existe sea posible, o sea, que no tengamos nosotros que tener un residuo para que sea su inverso, sino pues obviamente no lo sería. La división algebraica tiene particularidades importantes, puesto que no siempre es posible dividir entre cualquier expresión, ya que dividir por cero es una operación imposible, o sea, es indefinida y va a generar inconsistencias lógicas en el sistema. Es decir, yo no puedo dividir entre cero porque pues siempre no me va a dar una operación, ¿verdad? No, es una operación indefinida, o sea, no voy a tener un resultado, si ustedes lo ven en calculadora, pues me va a dar cero, o sea, vaya, no me va a dar una respuesta. Por eso la división no se puede, o es imposible utilizar por cero, porque pues ya, como les comento, es una una operación indefinida y pues no se va a ser una inconsistencia lógica que yo quiera dividir una porción o un número por una cantidad pues que equivale a la nada, ¿verdad? Para evitar entonces ambigüedades, es fundamental respetar la jerarquía de operaciones algebraicas, puesto que este conjunto de reglas que se establecen, o que establecen el orden correcto para realizar operaciones dentro de una expresión compleja. Esta jerarquía establece que primero se van a realizar las operaciones dentro de los paréntesis, luego los exponentes, seguidas por multiplicaciones y divisiones y finalmente sumas y restas. Este orden nos va a asegurar entonces que nosotros tengamos resultados consistentes y repetibles. ¿Qué es lo que estábamos comentando? Ahorita que le estábamos viendo el ejemplo, yo les comenté, hay que realizar primero las operaciones que se encuentran en un paréntesis. Si nosotros seguimos esta jerarquía, es decir, primero o estos pasos o este procedimiento, primero esto, segundo, etcétera, vamos a tener resultados, pues, los resultados esperados, ¿verdad? No va a haber inconsistencias y pues todo va a ser de forma correcta. Lo volvemos a repetir, nosotros tenemos que realizar primero las operaciones que se encuentren dentro de los paréntesis, luego los exponentes, posteriormente las multiplicaciones y divisiones y finalmente las sumas y las restas, es decir, vamos a ir
de lo más complejo a lo más simple, realizándolo por medio de los paréntesis. Si ya es un conjunto que está definido, pues realizamos la operación, seguimos multiplicando, dividiendo, posteriormente sumando y restando. Si nosotros respetamos estas jerarquías, vamos a ver que este respeto es un principio fundamental en el cálculo algebraico y es indispensable para la correcta interpretación de expresiones y la solución de ecuaciones. Entonces, desde un punto de vista ahorita simple, como lo estamos tomando con unos ejemplos de operaciones muy simples, a lo mejor no vamos a ver mucha variante porque simplemente del momento y de cálculo de memoria sin utilizar un papel, una pluma, nosotros podemos llegar a una conclusión y saber que un resultado está equivocado o no es el correcto, pero al momento en que nosotros lo vemos en una operación, en un cálculo algebraico, entonces aquí sí va a haber, pues va a haber no va a ser correcto, vaya el resultado, y esto que va a traer como consecuencia, pues que estemos haciendo las cosas equivocadas, ¿verdad? O de forma incorrecta. Y aquí ya sí va a ser muy difícil que nosotros podamos comparar nuestra operación o nuestro resultado de forma mental, como cuando son operaciones muy simples. Por eso es necesario que nosotros respetemos estas reglas, ¿verdad? También podemos decir entonces que la división algebraica es la base para operaciones más complejas, como la división de polinomios, la descomposición en factores y la resolución de fracciones algebraicas, ¿verdad? Como ya lo venimos repitiendo. Expresiones racionales. Ese es del otro punto. Permítanme, vamos a terminar este punto y luego continuamos con esa diapositiva y se las voy a dejar. ¿Sí? Bueno, las leyes que rigen la suma algebraica son esenciales, fíjese, las leyes, o sea, es como decimos, el respetar una norma, el respetar un procedimiento, ya pasándolo a estas situaciones algebraicas, son esenciales para garantizar la coherencia y la validez de las operaciones dentro del álgebra. Entonces, la propiedad conmutativa de la suma establece que el orden de los sumandos no altera el resultado, como habíamos dicho. A más B más C, podemos cambiarlo por C más A más B y no hay ningún problema. En cuanto a la propiedad asociativa, dijimos que permite reagrupar sumando sin cambiar el resultado. Como les digo, podemos tener A más B más C más D y yo puedo poner en mi paréntesis A más B, sumarlos y luego en otro paréntesis C más D, sumarlos y me va a dar el mismo resultado. Este principio nos va a facilitar la simplificación y la reorganización de expresiones algebraicas complejas. Les digo, en estos ejemplos es muy simple, pero ya en una situación más compleja, más grande, nos va a facilitar mucho el realizar la operación. Nosotros vemos que existe un elemento neutro para la suma, es decir, un elemento que no va a cambiar ni va a modificar la suma. En cuanto a la suma, este elemento neutro es el cero, ya que sumar cero a cualquier número o a cualquier cantidad o cualquier expresión no va a modificar su valor. Este concepto es fundamental para definir inversos aditivos, es decir, al momento de que, como les comentaba, o sea, cuando nosotros queramos hacer por ejemplo, tengamos x más 2 más 3 podemos decir x más 2 y luego x más uno sabemos, más cero perdón. En la suma sabemos que el cero no va a alterar el resultado. Nosotros lo podemos poner cuando sean aditivos inversos tenemos tres factores. X, Y y Z, y a uno le podemos agregar X más cero Y más Z, no sé, o sea, cuando hacemos operaciones más complejas, ahorita no hay que mortificarse, nada más saber que el elemento neutro en la suma siempre va a ser cero, porque su valor no nos va a alterar ningún resultado, bueno, ninguna variación, ¿verdad? En cuanto a los inversos aditivos, estamos diciendo que permiten que cada número o expresión algebraica exista otro que sumado a ella dé como resultado el neutro, es decir, el cero, lo que posibilita la operación de resta como suma del opuesto. En cuanto a la suma, también es distributiva, como lo habíamos comentado, respecto a la multiplicación en ciertos contextos. Ya habíamos hecho nosotros ahorita en la multiplicación la distribución, que podemos decir, podemos multiplicar 2 por y luego en paréntesis 3 más 5, ¿verdad? Es más o menos así el ejemplo que habíamos visto. Eh,
Bueno, es distributiva respecto a la multiplicación en ciertos contextos, lo que va a permitir descomponer y reorganizar términos para facilitar el cálculo. Entender entonces estas propiedades van a vernos, o podemos ver desde un enfoque teórico, nos va a proporcionar la habilidad y las herramientas necesarias para poder manipular expresiones y resolver problemas algebraicos con rigor. Como les había comentado, ya habíamos visto nosotros la propiedad distributiva en la multiplicación. Los ejemplos que habíamos puesto, bueno, pues es lo mismo, ¿verdad? Nada más como reiterar que si lo vimos en la división, porque se puede en la suma, pues igualmente en la suma se puede en la división. Ahora, las operaciones de la multiplicación algebraica. Bueno. Las operaciones de multiplicaciones en álgebra obedecen a un conjunto de leyes que garantizan su correcto funcionamiento y coherencia. Por ejemplo, la propiedad conmutativa implica que el orden de los factores no altera el producto. Es como estábamos comentando, si yo multiplico A por B, o es igual que multiplicar B por A, o A por B por C, es igual que multiplicar C por B por A, ¿verdad? Esto no nos va a alterar el resultado, porque es una propiedad conmutativa donde nosotros podemos cambiar los factores, ¿verdad? Y esto no nos va a alterar el producto. En cuanto a la asociatividad o la propiedad asociativa en la multiplicación, nos va a permitir cambiar la agrupación de factores sin modificar el resultado. Es decir, como les había comentado, podemos tener A por B por C. Entonces yo puedo agrupar en un paréntesis A por B y luego ese resultado por C y me va a dar el mismo resultado, o puedo agrupar, poner A y luego en paréntesis por y luego por B por C, y esto no me va a alterar el resultado, sino que esto lo que me ayuda es a simplificar y evitar las generalizaciones, ¿verdad? Lo estamos repitiendo un poco porque pues eso es lo importante del tema, que quede bien afianzado para ustedes. La existencia del elemento neutro en la multiplicación no es el mismo que en la suma. En la suma sabemos que es el cero porque esto no va a alterar el resultado, pero en la existencia de este elemento neutro en la multiplicación es el uno. Todo aquello que se multiplique por uno no va a cambiar el valor de un número o la expresión algebraica. Este principio, pues, es fundamental para la definición de estructuras algebraicas. Eso se va a utilizar después, pero como les comento, todo lo que yo multiplique por uno no lo va a cambiar. Dos por una, dos, así. O sea, no se va a cambiar. En cambio, si yo a la suma le utilizo como elemento neutro el uno, pues sí va a haber una alteración en el resultado, porque sí le estoy haciendo una adición. En cambio, en la multiplicación no hay ningún problema, para que nosotros recordemos que el elemento neutro suma es el cero y la multiplicación es el uno, ¿verdad? En cuanto a la propiedad distributiva, volvemos a lo mismo, conecta la multiplicación con la suma, permitiendo que un factor se multiplique por cada sumando dentro del paréntesis, como habíamos dicho, A por, y entre paréntesis tendríamos la B más la C, o que nosotros podemos distribuirlos, multiplicar primero la A por la B y luego sumarlo la A por la C y el resultado. Esta propiedad también nosotros vemos que es esencial para el desarrollo de productos notables y factorización. En cuanto a los productos notables, como lo es el cuadrado de un binomio o la diferencia de cuadrados, son aplicaciones directas que se utilizan en estas leyes y permiten la simplificación y resolución eficiente de expresiones, lo que nos sirve para avanzar entonces en el álgebra y prepararnos para temas más avanzados, como lo es el álgebra abstracta y el cálculo, ¿verdad? Por lo general, si ustedes se fijan, todo es para avanzar en el cálculo. Ok, vamos a hablar sobre operaciones con expresiones racionales. Esto nada más va a ser como que menos, bueno, menos detallado como las propiedades que acabamos de ver de las sumas, restas, multiplicaciones, divisiones o adición o sustracción, que es la suma y la resta, es lo mismo. Nosotros vamos a ver las expresiones racionales. Viendo nosotros en la diapositiva pasada, vimos lo que son las expresiones racionales, vimos cómo está un entero y este viene siendo como que antes del entero. Entonces, al hablar de expresiones racionales, pues estamos hablando más bien como que
de expresiones algebraicas no completas al entero, que conocemos con el común, el denominador y bueno, que conocemos nosotros como fracciones, ¿verdad? Ya más sencillo, más especificado de otra o de forma sencilla. En cuanto a las expresiones racionales, son conscientes de polinomios. Polinomios ya sabemos que son varios números y su estudio en álgebra requiere comprender cómo operan estas en las sumas, en la resta, las multiplicaciones y las divisiones. En cuanto a a la suma, perdón, y la resta, estas expresiones racionales implican encontrar un denominador. Si yo tengo, por ejemplo, abajo arriba es este numerador y tengo el denominador. El denominador, bueno, tengo que encontrar uno que sea denominador común para nosotros poder realizar la operación. Si lo tenemos igual, o sea, el mismo denominador, no hay ningún problema, pero cuando no es así, tenemos que encontrar un denominador común y aplicar las propiedades de la suma y la resta de fracciones, siempre respetando las restricciones de los denominadores, o sea, lo que se especifica en el denominador. Siempre tenemos que tener ese común denominador. En cuanto a la multiplicación de expresiones racionales, se realiza multiplicando los numeradores entre sí, denominador por numerador y denominador por denominador, simplificando cuando sea posible para obtener la expresión más reducida. Pues ya conocemos la que es simplificar. Si tenemos nos da una fracción más grande, pues dividir entre dos, dividir entre tres, etcétera, hasta que se pueda simplificar buscando el número por el que se puedan dividir ambas, el denominador y el numerador, y poderlo nosotros simplificar y tener un resultado más reducido. En cuanto a la división algebraica, estas expresiones racionales se transforman en una multiplicación, pero el inverso de la segunda expresión, teniendo cuidado de no dividir entre cero. Es decir, si nosotros tenemos expresión, por ejemplo, supongamos, tenemos A sobre B, o sea que el denominador el numerador es A y el denominador es B. Nosotros tenemos en C, entre D, o tenemos el numerador C y el denominador D. Entonces, nosotros aquí en la multiplicación vamos a multiplicar AB por y vamos a cambiar el numerador del numerador de la segunda expresión, que sería D entre C. Eso sería lo que o sea, con la forma de realizar las operaciones en la multiplicación de expresiones racionales y siempre teniendo cuidado de no dividir por cero, porque pues cero ya sabemos que no nos va a dar ningún resultado y nos va a dar resultados que no son lo que esperábamos, ¿verdad? Y los resultados que son los correctos. En cuanto al dominio de estas expresiones o estas operaciones, es importante para el manejo de ecuaciones racionales, simplificación de funciones y análisis de discontinuidades en funciones algebraicas. Desde un punto de vista teórico, el manejo correcto de expresiones racionales fortalece la comprensión del sistema algebraico y nos va a preparar para la resolución de problemas complejos en matemáticas aplicadas. Ok. Para concluir, nosotros podemos decir que el álgebra básica, aunque es abstracta y teórica, tiene múltiples aplicaciones prácticas en México, como lo son en áreas como la ingeniería civil, la economía y la producción agrícola, pues donde aquí la modelación matemática es fundamental para el desarrollo de proyectos y análisis. Algunas instituciones educativas como la UNAM o la Universidad Nacional Autónoma de México y el IPN o Instituto Politécnico integran el álgebra como base para carreras científicas y tecnológicas, formando profesionales capaces de aplicar el rigor matemático en la solución de problemas nacionales o a nivel nacional. En economía, el álgebra también se utiliza porque nos va a permitir analizar y predecir comportamientos financieros y de mercado mediante modelos algebraicos que describen, vaya, o van a describir relaciones entre variables económicas. En agricultura también se utiliza porque nos va a ayudar a optimizar procesos de producción, nos va a ayudar a calcular insumos, a proyectar rendimientos, demostrando entonces aquí que el conocimiento teórico tiene un impacto directo en el desarrollo sectorial. El dominio de operaciones fundamentales y sus leyes nos va a garantizar que los estudiantes en esta materia o las personas que estemos estudiando esta materia del álgebra
puedan o podamos construir modelos matemáticos confiables y más eficientes, lo que es indispensable para el avance científico y tecnológico de nuestro país, ¿verdad? El estudio entonces riguroso de la álgebra básica nos va a fortalecer en cuanto al pensamiento lógico y crítico, preparándonos entonces para enfrentar retos académicos profesionales en cualquier disciplina que requiera el uso de las matemáticas avanzadas, como lo estamos viendo en economía, en agricultura, en ingeniería. Todo esto, las álgebras son muy importantes porque son herramientas que nos van a servir para poder desarrollar de una forma específica nuestro trabajo y nuestra labor como profesionales. Esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Espero que tengan una bonita tarde y que descansen. Nos vemos.